Buenas, en esta ocasión vamos a exponer el tema de drenajes y filtros. El grupo está compuesto por Angie Mildred Muñoz Salamanca, John Edward y quien les habla, Daniela Coy. Somos estudiantes del Tecnólogo de Obras Civiles. El subdrenaje de una vía es el sistema que tiene por objetivo el manejo de las aguas subterráneas. Esta se hace por medio de elementos permeables introducidos en un suelo. Estos elementos se conocen como filtros. Los componentes de los filtros, en este caso las zanjas, son las excavaciones que se realizan en esta parte, se hacen de forma lineal para que permita el ingreso de los demás componentes del filtro. Otro elemento o componente del filtro viene siendo esta parte, que es la tubería, que básicamente es uno de los principales elementos. Este tiene como función facilita la conducción del agua y además controla la parte de presión dentro del sistema. El material granular, que es este con el que se rellena la zanja y se cubre la tubería, es el encargado de filtrar el agua que baja hasta el tubo. Siempre es preferible que estos materiales sean de origen luvial para que no se presenten afectaciones, ya que van a estar en un contacto permanente con el. El geotextil es una tela en poliéster que se instala abierta, que es esta, que se utiliza para recubrir lo que es la tubería y el material granular. El sello es una capa de material compactado que se coloca sobre el material granular y el geotextil, o sea, en esta parte. Tiene como función principal evitar el ingreso de las aguas lluvias al filtro y el material que se utiliza para esto es principalmente arena fina. Tanto el constructor como el interventor deben tener muy presente algunos conceptos, tales como que la profundidad del filtro es la variante que más efecto tiene en cuanto al volumen de agua que va a captar el mismo. La limpieza del material granular es fundamental para el buen funcionamiento del filtro, por lo tanto es un aspecto al que se le debe prestar mucha atención al momento de la instalación. Además de que los esquemas originales de los planos pueden variar acorde a las necesidades o imprevistos que se presenten durante la obra. ¿Qué tal? Mi nombre es John Edward Méndez, soy aprendiz SENA, tecnólogo en obras civiles del Tecnoparque Yamburo Huila. Hoy les vengo a explicar sobre el proceso constructivo de subdrenes o también llamados filtros. Antes de comenzar con la construcción de estos subdrenes o también llamados filtros, se deberán colocar señalizaciones preventivas, las cuales deberán ser visibles las 24 horas del día, esto para evitar accidentes, tal como estas. Podemos observar aquí. Este proceso constructivo incluye una secuencia de pasos. El primero es la localización del filtro. En esta imagen podemos observar que tenemos ya localizado el filtro, que es esta parte de aquí. Luego procedemos a la demarcación. Esto lo hacemos con cal. Delimitamos el sitio a excavar, es esta parte, y pues ya teniendo el área delimitada, procedemos a la construcción de las zanjas, que son estas, por donde va a ir el filtro. Esta excavación se hace por medio con una retroexcavadora, con una cuchara especial, que es esta, y pues se utiliza depende a su dimensión que se va a excavar. Las cotas, pendientes y dimensiones pues son especificadas en los planos. Ya cuando se haya excavado, procedemos a la verificación de niveles. Esto se hace por
para verificar que sus dimensiones estén correctas. En caso de que la retroexcavadora no haya excavado bien, entonces se procede a la verificación de niveles y si hace falta retirar más material, entonces se procede de manera manual. Esto se hace con palas o palines, porque es muy necesario este paso, porque la pendiente debe ser correcta para que cuando ya el filtro esté terminado, el agua no tenga ningún problema de llegar a su punto final. Luego de que se hayan verificado los niveles y las dimensiones de la zanja sean las especificadas en el plano, se procederá a instalar el geotextil. El geotextil se deberá instalar totalmente cubriendo la parte inferior con las paredes laterales. Como podemos observar aquí, se está extendiendo el geotextil en la zanja. Es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, si el geotextil mide 3 metros de ancho, se deberá colocar de igual manera que mida lo mismo acá, en esta parte de acá, y también en esta parte de acá, que sean sus dimensiones iguales. El traslapo para este hot steel por norma dice que son 30 centímetros. Él deberá tener 30 centímetros acá y 30 centímetros acá, de tal manera que cuando se vaya a coser pueda tener un agarre y sellar bien. Ya obteniendo esto, la instalación del hot steel, procedemos a la colocación de estacas. Las estacas se colocan, depende si hay un talud de tierra, se clavan a los lados. Y en este lado de acá se pueden colocar piedras. Esto es para que el geotextil no se arrugue y quede perfectamente tocando el suelo. Ya extendido el geotextil, procedemos a la instalación de la tubería. Esto si es necesario, si el diseño incluye este elemento o no, porque hay filtros que no obtienen tubería. En este caso, la tubería debe ser corrugada y su diámetro depende de su diseño, depende de las especificaciones de los planos. La instalación de la tubería debe ir pegada en esta parte con uniones. Esto es muy importante, pegarlo bien para evitar fugas y que el filtro no se nos dañe. Entonces deben ir perfectamente pegadas. Una vez instalada la tubería, procedemos al siguiente paso, que es la colocación del material. Este material filtrante, su diámetro puede ser de 3 a 3 cuartos de pulgada, y su colocación, en el momento de su colocación, la distancia de aquí hasta acá no debe ser mayor a 1 metro. Esto para evitar daños en el geotextil. Entonces se deberá colocar con mucho cuidado. Luego de que la retroexcavadora pues extienda el geotextil en toda esta parte, pues también se debe tener ayuda manual para regar el material filtrante
como debe ser. Teniendo todo el material regado, procedemos al siguiente paso, que es el cierre del geotextil. La norma dice que la puntada se puede hacer sencilla o de doble, en esta parte de acá. La aguja para este tipo de procedimiento debe ser esta, una aguja especial para este tipo de costuras. Se debe hacer con mucho cuidado para no rasgar la tela ni dañarla. Eso es muy importante porque si quedan espacios sin coser, en el momento de que se rellene, puede contaminar el material filtrante y esto puede taponar los huecos de la tubería y tapar el tubo. Entonces esto también es muy importante. La norma dice que debe tener entre 150 a 200 puntadas por metro para tener un cosido perfecto. Luego que ya una vez se haya cosido todo el tramo, se procede a la afirmación del terreno. Esto se extiende con recebo, se echa en esta parte de acá y este procedimiento se debe hacer por capas, las cuales por norma dice que no debe superar a 15 centímetros. Entonces, esto se debe compactar con un canguro o vibro saltarín. Compactada por capas, luego ya se instala la última capa de recebo y se compacta ya con el vibrocompactador. Esto es para obtener el mismo nivel, en este caso de la base, y que quede bien compactado. Según norma Invías E142, dice que la densidad seca del material de cobertura una vez compactado deberá ser igual o mayor al 95% de la densidad máxima obtenida por el ensayo del producto modificado. Esto es para que quede bien compactado y no tenga fallas. Y esto fue todo. Espero les guste este corto tutorial y espero que les haya servido todo lo que dije. Chao. Buenas tardes, mi nombre es Angie Muñoz y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que son drenajes. Como principal les diré que un drenaje es un sistema que permite un manejo adecuado de los filtros y cuenta con procesos de captación, conducción y evacuación. En cuanto a la captación tenemos elementos como cunetas, en la conducción también hay cunetas y en la evacuación están los sumideros, también hay alcantarillas y aquí como observamos en esta imagen está como todo el sistema del drenaje que está compuesto pues por la cabeza de la entrada, la cabeza de salida, de una alcantarilla. Acá a una orilla tenemos lo que es la cuneta, está el canal de salida, la contracuneta y pues acá se puede observar las capas de la vía, que es base granular y la subbase. El objetivo de un drenaje es conducir agua de escorrentía o de flujo superficial. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos un agua que debe ser pues conducida hacia un sumidero, puede ser. También con el drenaje se controla lo que es la erosión de los taludes y
por tanto se protegen las estructuras de pavimentación. Hay dos tipos de drenaje. El drenaje transversal, que podemos observar aquí, y que son elementos que transforman agua cruzando el eje de la vía. Aquí podemos encontrar lo que son ya alcantarillas. Aquí tenemos la aleta de la alcantarilla, acá podemos observar la máquina trabajando. En la construcción de la misma tenemos lo que son los drenajes longitudinales, en el cual podemos encontrar elementos como las cunetas, y la longitudinal son para el paso del agua a través de los cauces naturales bloqueados por la infraestructura como vías, y este se hace para evitar destrozos en la misma estructura. La importancia en sí de lo que son drenajes tiene que ver con que protege el pavimento y permite pues la rápida evacuación de aguas. Ya en el proceso constructivo del drenaje se empieza con la localización y replanteo. Como podemos observar en la imagen, se están midiendo los niveles de precisión y se está haciendo el replanteo en sí. Acá tenemos lo que son limpieza del fondo y remoción de impurezas con la máquina retroexcavadora. Y acá tenemos ya colocación de la base del material granular, y las capas deben ir compactadas cada 10 centímetros. Luego de eso pues ya se hace la instalación de la tubería, y cuando ya se está instalada la tubería se hace lo que es el atraque de la tubería, que es el relleno para tapar la tubería, como podemos observar acá en esta imagen. Por último, ya se hace lo que es la conformación de la vía. Bueno, ahora les voy a explicar acerca de un drenaje transversal, en este caso lo que es la alcantarilla, que es una estructura de evacuación de aguas de escorrentía, y su función es la de drenar corrientes de agua permanentes o estacionales. La separación en una vía de la alcantarilla depende de factores como la topografía, la hidrología, el tramo de la carretera, la vegetación y el trazado. Las partes de una alcantarilla. Tenemos el encole y estructura de entrada, el muro cabezal, aletas, la tubería y el descole, estructuras de salida. Hay tres tipos de alcantarilla. La alcantarilla simple, donde solo tenemos un tubo. En la alcantarilla doble hay dos tubos, como podemos observar en la imagen, y en la alcantarilla múltiple hay más de dos tubos. En cuanto al proceso constructivo de esta alcantarilla, lo primero es la localización y replanteo. Luego ya viene la excavación, ya sea mecánica o manual. En este caso estamos mostrando una imagen con una excavación mecánica. Luego ya viene la instalación de la tubería. Después viene lo que es el atraque de la tubería. Luego tenemos el retiro de agua sobrante. Como lo podíamos observar en la anterior diapositiva, pues estaba lleno de agua. Entonces en esta imagen ya está retirado todo el exceso de agua. Luego ya sigue lo que es la excavación de ya lo que es ya sea la estructura de salida o de entrada. Y tenemos acá la aplicación del solado de 2500 psi. Luego ya tenemos acá el corte, el figurado y la instalación del acero. Luego instalado el acero ya se viene a instalar lo que son las formaletas, como podemos observar. Y por último viene la fundición, que es como queda ya la imagen aquí. Podemos observar que están todas las partes de la alcantarilla, que es el muro cabezal, las aletas, la tubería. Y por último, pues ya tenemos la webgrafía con la cual hicimos todo el video. Los links de lo que consultamos, como por ejemplo aquí tenemos que sistema de subdrenaje, filtros, vías, filtros y drenajes, y en vías 2012. Muchas gracias.